Buenos días a todos los que nos acompañan en esta feria del libro y sobre todo que han asistido a la sala de universidades para dar apertura al día que le corresponde a la Universidad Pedro Enrique Sureño, UNFU, y una manera de iniciar la mañana y también la dinámica que vamos a seguir todo el día es a través de la literatura. Es una magnífica ocasión que podamos compartir con un autor joven que está haciendo buena literatura a nivel nacional e internacional y que pone en alto nuestro país. En el día de hoy, en esta mañana, compartiremos la presentación del libro El sastre de las mariposas, a cargo de su autor, Víctor Andrés de Oleo, quien es miembro del taller de escritura Oveja Negra de la UNFU. ¿Quién es Víctor Andrés de Oleo? Pues es escritor y poeta, miembro fundador y actual coordinador del Círculo de Escritores Escalera de Papel. Ha tenido mención de honor en el concurso de poesía Feria Regional del Libro Monteplata 2019. Es premio de cuento joven Pedro Peix 2021 con el libro Conejos y Bastones. Tercer lugar en el concurso de cuentos de Casa de Teatro 2022. Fue elegido por la República Dominicana en la convocatoria a jóvenes poetas del Caribe entre 18 y 35 años, auspiciada por el Programa Transcultural de la UNESCO y financiado por la Unión Europea, para presentar su obra en la 40ª edición del Mercado de la Poesía, Marché de la Poésie, en París. Yo no sé francés, pero ustedes nos corregirán más tarde. Va por ahí. Con el Caribe como región invitada. Para nosotros es un placer, no solo que él esté aquí como escritor, sino que lo acompañe también el señor Alberto Garrido, también parte del staff de la parte intelectual de la universidad, quien es licenciado en Educación en Literatura y Español por el Instituto Superior Pedagógico Frank Peix, Santiago de Cuba, licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos por la Universidad de Las Tunas, maestría en Estudios Socioculturales, graduado en Capellanía, etcétera, etcétera, y también ha recibido múltiples premios y distinciones, tanto dentro como fuera del país. Aprovechemos esta mañana que estamos entre escritores para que podamos ampliar nuestros niveles de, podríamos decir, de abstracción de las realidades que quieren presentarnos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros invitados. Gracias por esta presentación. Yo no voy a hablar mucho, sino que voy a hacer que hable mucho Víctor y sobre todo que comparta textos suyos, pero sí voy a decir que para mí es un honor, un privilegio poder tener este conversatorio con Víctor Andrés de Oleo en esta mañana, porque me parece que dentro de unos años ustedes se acordarán de este día. Creo que estamos en presencia de uno de los escritores que en el futuro cercano va a darle muchas glorias a la literatura dominicana y la va a sacar del cajón nacionalista endémico y la va a hacer sonar en el contexto de Hispanoamérica. No estoy exagerando porque ya estamos viendo algunos vislumbres de eso, precisamente a través de su participación en el Mercado de la Poesía, que fue organizado por UNESCO y del cual no habrá un poquito más adelante. Pero Víctor es un escritor de cuentos, que fue como lo conocí, con Conejos y Bastones, que me parece un texto de un libro formidable, que ganó un premio de cuento joven dominicano, ¿verdad? Y después tuve el privilegio de trabajar en secreto, poema por poema, el libro que ganaría el Premio
Bien, antes que todo, gracias por darse cita en este lugar y compartir este momento conmigo, con mi poesía y dar este espaldarazo también a la Universidad Nacional de Enrique Sureña, quien también siempre ha sido un apoyo fundamental en el desarrollo de mi carrera literaria, principalmente de la mano de su director del Departamento de Letras, Alberto Garrido, que se ha convertido ya definitivamente en mi padre literario. Y bueno, Víctor Andrés, el poeta, el escritor, como siempre digo, nace como pienso yo que nace la mayoría de los poetas, de los autores, que es a través del amor o del desamor. Siendo todavía un adolescente, me enamoré de una chica del barrio y ese amor desmedido, casi entregado a la muerte, me llevó a escribirle 2 cuadernos de poesía en menos de 2 meses. O sea, eso era todos los días, yo deslumbrado con esta chica. Y no hacía otra cosa que escribirle poema por poema y le llené 2 cuadernos de poesía y bueno, llegué a conquistarla y a tener un amor efímero, muy efímero con ella. Y bueno, se fue, se marchó, pero por lo menos me dejó la poesía, aquella poesía inocente, infantil, tonta que uno escribe en esos primeros momentos que uno empieza a trasladar al papel todas esas cosas que no encuentra cómo comunicar, y con el paso del tiempo, con dedicación, con concentración, con esfuerzo, trabajo, muchísima lectura sobre todo, poco a poco fui, digamos así, construyéndome como el poeta que hasta ahora soy. Eso es para que veamos que la poesía, el acoso poético es distinto de otros tipos de acoso y que da muy buenos resultados a la larga, ¿verdad? Realmente, de esos primeros textos, generalmente uno no conserva nada. No. De hecho, a mí me hubiese gustado conservarlo, pero ocurrió un evento que para mí fue apocalíptico, que fue que un día yo, estando aquí en Santo Domingo, porque viví un tiempo aquí en Santo Domingo estudiando, antes de estudiar en la UAS, estaba en la UAS, y mi padre un día le dio con limpiar el librero, que estaba lleno de muchísimos cuadernos viejos, de cuando yo y mis hermanos estábamos en el bachiller, que no sé por qué teníamos esos cuadernos, pero ahí estaban. Y entre esos cuadernos estaban esos 2 cuadernos de poesía que le escribía a esta muchacha. Y bueno, mi papá no se dio cuenta, pensó que era otro de esos cuadernos que estaban ahí de cuando nosotros estábamos en el bachiller y lo botó. Lo tiró a la basura y fue de una manera irrecuperable, porque cuando yo fui a casa ya habían pasado como 3 o 4 días de eso. O sea, ya esa basura estaba en el abismo del basurero de la Romana, estaban esos cuadernos y ya no había forma, y para mí eso fue una pérdida profundamente dolorosa, pero muchas veces uno no sabe, porque Cortázar quería quemar sus primeros textos y su mamá, como un recuerdo de afecto, de cariño, de esa primera cosita que escribió su hijo, lo conservaba. Y quizás nadie sabe, como dicen, de qué me salvé de haber perdido esos textos, porque uno puede frustrarse cuando mira hacia atrás y dice, ¿qué pollo era que yo estaba haciendo? Pero nada, siempre recuerdo eso como una gran pérdida. ¿Qué edad tenía cuando hiciste esos poemas? Como 12 o 13 años. 12 o 13 años tenía en ese entonces. Creo que tu padre fue sabio de todo eso. O sea, cuando lo hice tenía esa edad, pero cuando mi padre lo votó ya yo andaba por los 18, 19. Aunque quién sabe, a lo mejor perdimos algunos poemas excepcionales. No sé si conoces a Aurel Alonso, han leído poemas de ella, una escritora cubana que vive en México, y ella publicó recientemente un poemario que se llama Lo que transcurre. Eran poemas que ella había dejado abandonados. Publicó varios libros y esos poemas los fue dejando en una gaveta, abandonados, como que eran poemas de segunda clase para ella. De pronto se puso a leerlos y dijo, pero están buenos. Y los publicó recientemente y todo el mundo dice que es el mejor libro de poesía de ella. Oye, O sea que muchas veces nosotros somos nuestros peores lectores. Así que hay que esperar. a veces el peor crítico de la obra de uno es uno mismo.
saber ser crítico, pero uno no puede dejar que el crítico tome todo el control, porque entonces no permite que veamos ciertos valores que pueden tener nuestras obras y pasan ese tipo de casos. Así es. Pero entonces, pensando en la literatura ya publicable, ¿cuál fue de ese libro tu primer poema publicable de este libro? Bueno, de manera individual ninguno. De manera individual ninguno. Ahora, el primer poema que se puede considerar que publico es el que gana mención de honor en el premio de poesía de la Feria Regional del Libro Monteplata en el 2019, que es un poema que se titula Onirismo, que es un poema de un corte muy abstracto, muy conceptual, y que ese fue el primer poema que oficialmente se publica de mis producciones, pero de los que están presentes en ese libro ninguno había sido publicado de manera individual en ningún lugar. ¿Onirismo no está aquí? ¿Eh? ¿Onirismo no está aquí? No, el onirismo no está ahí porque no entra en la temática. O sea, porque el libro tiene una temática y el onirismo no entra en esa temática. Pensé en incluirlo, pero es que no entra en armonía con los tipos de poemas que están ahí. ¿Empezaste como poeta o como narrador? Bueno, ¿Escribir en serio? Escribir en serio como narrador, porque lo de la poesía primero era una cuestión de que estaba aficiado, de que quería escribirle a esa chica, etcétera, y tenía esas cositas y ahí, pero cuando yo me comprometo realmente con el oficio de escritor es con la narrativa, que también empecé escribiendo muchísimos disparates, pero es necesario que uno escriba esos primeros disparates para observar qué es lo que uno tiene que mejorar para ir puliéndose. Entonces empecé como narrador, pero ahí hay como un juego extraño, porque aunque yo cuando empiezo a tomar la literatura con seriedad, con compromiso, con la línea narrativa, el primer premio que recibo es por la poesía, que es esa mención de honor que recibí en el 2019, y después de ahí siguieron llegando cosas y cosas. Es interesante eso, porque generalmente casi todos los escritores empiezan en realidad por la poesía, ¿verdad? No sé si te lo mandé a ti o a Antonio. Sí, me lo mandé, ¿verdad? Sobre un escrito de Alberto Castillo acerca del oficio del escritor. Él decía: todo escritor en primer lugar es un poeta, aunque después escriba bajo la estructura de la novela, del cuento, del ensayo. Fundamentalmente, esencialmente es un poeta, porque la poesía es la mirada que da hacia el mundo. Como decía Albert Camus, el poeta escribe peligrosamente, tal vez porque es el más pobre entre los artistas, tal vez porque su mirada sobre el mundo que lo rodea es mucho más sensible y mucho más esencial, pero siempre hay una mirada poética en cuanto a eso. Conejo y Bastones sale antes del Sastre de las Mariposas. Sí. ¿Qué distingue ese libro de cuentos de este libro de poesía? Creo que una de las cosas que lo distingue es simplemente eso, el género al que pertenece. Que Sastre de la Mariposa es poesía, un libro de poemas, y Conejos y Bastones es un libro de cuentos. Sin embargo, tienen un hilo que los une, que los señala muy bien, y ya hay 3 personas que me han indicado esa presencia que tiene la poesía en Conejos y Bastones, que me han dicho: tu discurso narrativo, la construcción de las imágenes narrativas, tienen su aliento poético. O sea, tú no dejas de ser poeta ni siquiera en la narrativa, que es algo que usted en su momento me lo mencionó la gran poeta Denise Español, y también la poeta Ámbar Rodríguez en un momento determinado. Bueno, ella me lo ha mencionado en distintas ocasiones, que hay un aliento muy poético en Conejos y Bastones, pese a ser un libro de cuentos, y creo que en ese sentido quizás eso sea lo único que lo diferencia, que este es un libro de poesía y aquel es un libro de cuentos, porque incluso la mirada hacia el mundo de ambos libros tienen mucha cercanía. Bueno, hablemos entonces de Escalera de Papel, antes de entrar de lleno en el libro, porque Escalera de Papel, el grupo de escritores de la
sobre Duarte desde una perspectiva casavampírica, desde la distopía, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, están invitados. Y él es miembro de Escalera de Papel. Háblanos de Escalera de Papel y qué significa para tu obra, para tu vida intelectual. Yo siempre digo, y se lo he dicho a ellos en varias ocasiones, sin Escalera de Papel es muy probable que yo no haya alcanzado el crecimiento como escritor que he logrado y recibir los premios que he recibido, etcétera, y todo eso. ¿Por qué? Porque en Escalera de Papel llega después de que yo asumo con seriedad, con criterio, con compromiso el oficio de escribir. Entonces, somos un grupo de jóvenes escritores en La Romana que, aunque cada quien tiene un estilo muy diferente, que no suele pasar en los talleres, en los grupos literarios, pero tenemos miradas muy distintas a la hora de escribir, tenemos en común ese compromiso, esa responsabilidad y sobre todo ese criticismo, que es precisamente lo que nos ayuda a que tengamos una obra con la mejor calidad y la mejor altura posible. Entonces, con Escalera de Papel es donde tengo ese primer lector que debe tener toda obra. Son ellos los que me dicen, mira, este escrito tiene que mejorarle esto, no, mira, olvídate de eso, corrige esto, arregla allí, pon aquí, etc. Entonces, contar con esos primeros lectores. Normalmente uno busca tener uno, porque yo tenía tres lectores, que Jonás, Joel y Ámbar, que fueron los que me ayudaron a observar las falencias de esos primeros escritos y que me ayudaron y todavía me ayudan o nos ayudamos mutuamente, porque es un trabajo que hacemos entre todos y para todos, a pulir y a trabajar la obra. Incluso en ese sentido recuerdo que el día que llegué a París, cuando la UNESCO me llevó a París a representar República Dominicana como poeta ya, les escribí un mensaje haciéndole mención de eso, agradeciéndole, que en gran medida el hecho de que yo esté ahí se lo debía a ellos, porque gracias a ellos pude mantener los pies sobre la tierra en cuanto a lo crítico y al objetivo que tenía que ser a la hora de trabajar mi obra, tanto poética como narrativa. Qué bien. Entonces, ¿qué le ves de bueno a los talleres literarios y qué le ves de malo en ese momento? Lo malo es que, como le decía, muchas veces los talleres caen en el problema de que todos son una réplica de todos, como que todos van en una misma línea, en un mismo estilo, porque a veces el que es cabecilla del taller traza una línea, no, miren, es por aquí, así que es que se escribe, así es que se hace, y todos se van por ahí. Afortunadamente en Escalera de Papel respetamos muchísimo lo que son los estilos y la forma y las preferencias de cada quien, y ya cuando hablamos de correcciones son cosas ya que no interfieren con el estilo o con el discurso del autor, y eso mantiene la esencia de cada uno de los autores. Lo que tiene de positivo, que quizás muchas veces algo que tú como escritor puedes tardarte 2 años, 3 años en cultivar por tu misma cuenta, posiblemente te tome menos tiempo en un taller literario que está realmente concentrado y comprometido con el oficio. Y yo, uno de mis principales ejemplos es precisamente Jonás, que es básicamente mi lector de cabecera, principalmente en cuanto a la narrativa, y por eso de hecho le dedico el libro Conejos y Bastones, se lo dedico a Jonás, porque prácticamente ese libro lo escribimos entre los dos, en el sentido de que él fue quien codo con codo me ayudó, una vez el libro escrito me ayudó a corregirlo, y eso es muy importante contar con personas así. Sí. Bueno, entramos en el sastre de las mariposas. ¿Cómo surge este libro? El sastre de las mariposas surge porque precisamente Escalera de Papel tenía un proyecto. Cuando fundamos Escalera de Papel en el 2018, pasan los meses y decimos, bueno, vamos a hacer una antología de Escalera de Papel, vamos a hacer una antología de poesía, vamos a escribir unos 15 poemas y luego cada quien trae sus 15 poemas y armamos la antología y publicamos un libro, que por suerte no lo llegamos a hacer, porque en ese momento eran horribles.
Pero ¿qué ocurre? Yo, motivado por ese proyecto que tenía Escalera de Papel, empiezo a escribir, o sea, mi reencuentro con la poesía, porque les decía, cuando me comprometí con la literatura ya yo había abandonado la poesía, estaba concentrado en la narrativa. Entonces, a raíz de ese proyecto, regreso a la poesía y empiezo a escribir los primeros poemas de cara a esa antología que escribí Escalera de Papel. Cuando todo el mundo propone sus 15 poemas, yo escribí unos 25, pero descarté 10. Cuando todo el mundo propone sus 15 poemas, nos damos cuenta que nada de eso que está ahí no merece ser publicado todavía. Pero ese ejercicio de escribir esos poemas, porque entonces para yo reconectar con la poesía tuve que ponerme a leer muchísimo poesía, y empecé a leer mucha poesía, muchos libros de poesía para escribir, y escribía mucha poesía y leía mucha poesía. Y aunque el proyecto decidimos no publicarlo, ya yo quedé con el espíritu del poeta por dentro y seguí escribiendo poesía, y seguí leyendo muchísima poesía, y ahí poco a poco fueron surgiendo los poemas, hasta que, bueno, logré una cantidad de poemas que ya consideraba que podían ver la luz, y lo mando a este concurso de poesía caribeña, Alexis Gómez Rosa, concurso internacional donde participaban diferentes poetas del Caribe, y el poemario gana ese premio, y bueno, ya de ahí para allá ya empezó a hacer su camino. Léanos, por favor, el libro. Vamos entonces a hacer la primera lectura. Voy a leer el primer poema que voy a leer es uno de los poemas que veo que los lectores que han obtenido el libro más comparten en las redes sociales, y que me etiquetan y me mencionan mucho más. Ese poema nunca se queda. Siempre que los lectores, las personas que han leído el libro, comparten poemas del libro, el factor común es este poema, que se titula Ciudad Tuya. Habítame. Soy una ciudad levantada para ti, reordena mis calles, las formas de mi nombre, construye un hogar en cualquier esquina, porque no hay una sola dirección que no te espere. Sé tú el calor y el agua, la luz y los árboles, el bar y las cosas de este yo poblado de ti. Habítame sin mapa, ciudadana de mí, en el próximo segundo, porque me conoces desde siempre, aunque la memoria nunca le haya entregado mis latitudes a tu boca. Habítame ahora, que te invite el silencio y duerme la soledad en el regazo de tus mejillas. Habítame sin miedo con el discurso de tus manos e ilumina las callejuelas de mis concavidades. Habítame sin acuerdo, ocúpame con indolencia antes de que nos invada la hora de convertirnos en desierto. Otro. Vamos a leer uno, el favorito suyo. A ver si lo encuentro aquí. Se mueve hasta que parezca mi cuadro. A buscarlo en voy a buscar en el índice, pero no recuerdo en qué página es que está. A ver. Mira, no lo veo aquí ahora. Ya dije, que se mueva. Algo para nosotros. Bueno. 40. 40. Bien, este poema, este caballero siempre insiste en que lo lea. Yo ya no voy a esperar que me ataque con eso. Voy a concedérselo hoy. Algo para nosotros. Algo debimos aprender después de habernos roto así. Algo debió quedarme entre los dedos, debajo de la cama, servido en el café, colgado las palabras que alguno de los dos tendrá que decir. Algo habrán de mostrarnos las horas en la calle,
evitando llegar a la casa que aparece en todas partes. Algo hemos de hallar en el frío de tus manos, en el desierto de las mías, en la hoguera callada encendida en nuestro nombre. Algo seremos después de habernos roto así, algo distinto al olvido del otro, a esta muerte que ninguno logró evitar. Creo que ya saben por qué me gusta ese poema, porque es excelente, ¿verdad? Esto no funciona. Es excelente, realmente. Antes de seguir, porque queremos que nos lean más poemas, ¿por qué se llama El sastre de las mariposas? Y hay una historia con el libro, ¿verdad? Ahí tenemos que volver otra vez a Escalera de Papel. Eso es un indicativo de lo importante que es Escalera de Papel en mi desarrollo como escritor, y es que cuando Escalera de Papel se empieza a reunirse y empezamos a visualizar el proyecto que comentaba, un poema que nos marcaba muchísimo y que de cierta manera influyó la forma en la que escribimos, es Caballo Morto, de Juan Carlos Mestre. Ese gran poeta, es un poema importantísimo para mí, es el poema que más he leído. Y el título, El sastre de la mariposa, nace de un verso que incluso está de epígrafe aquí en el poemario. Bueno, en este libro parece que quitaron esa parte. Ah, no, está aquí. Y ese verso de Juan Carlos Mestre, en Caballo Morto, dice: en Caballo Morto, cuando muere un caballo se llama Ledoivo, para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama Ledoivo, para que lo resucite. Cuando muere Ledoivo, se llama el sastre de las mariposas, para que lo resucite. Entonces ese verso, el sastre de la mariposa, a mí me pareció preciosísimo y definitivamente lo escogí para el título de mi poemario. A mí me llama mucho la atención que en el libro hay dos líneas que se perciben a lo largo de todo el texto. Una es el amor, el tema del amor, pero el otro es el tema de la pérdida. ¿Cómo están causados esos dos temas que parecen tan conectados? Sí, en ese sentido el libro funciona como una especie de yin-yang, donde está todo este asunto de lo amoroso, etcétera, las diversas dinámicas del amor están ahí, pero también hay una parte que es muy reflexiva, muy abstracta, que considera precisamente las cuestiones de la pérdida y los conflictos de la vida, de nuestra condición de caribeño, de nuestra mirada hacia el mundo. Y en ese sentido quiero leer también el último poema del libro, que se titula La maldita culpa, que es un título que tomo de la canción Buena Fe, precisamente del grupo cubano, que tiene una estrofa que dice: y la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Y en ese sentido construyo, o sea, a partir de ese verso construyo este poema. Y si este avión aterriza en un velero, y si el velero se bebe las cataratas, y si las cataratas se ahogan en el pétalo, y si el pétalo enciende el infierno, y si el infierno no tiene una lágrima, y si la lágrima congela los pueblos, y si los pueblos cosechan fantasmas, y si los fantasmas emigran del humo, y si el humo añora las cenizas, y si las cenizas lloran sus muertos, y si sus muertos nos mueren mañana, ¿quién tendrá la culpa de tanta maldita culpa? Y bueno, en ese sentido el poemario se divide en esas dos mitades, y para hacer justicia, como ya leí los poemas de la primera mitad, quiero leer este poema que se titula Historiato, este poema me gustaba desde que lo escribí, pero yo no le había dado esa gran relevancia hasta que lo leo en París. Y lo leo en París y veo que la segunda noche que estoy en París, que lo leo, veo que la gente quedó
que incluso en otras lecturas me pidieron que lo volviera a leer y tuve que leerlo como 3 veces estando allí en París. Y este poema se titula Historia. Aquí que nada ves, Goliat derrota la piedra y Aquiles el tendón. Hitler es hermano de Gandhi y Gandhi es un niño al que Buda le narra cuentos sobre otro niño al que todos los días alguien crucifica. Aquí que te viste este vértigo, Mark Zuckerberg reparte panfletos sobre un tal Mandela que va por el mundo tomándose las primeras selfies del planeta. Aquí donde duermes, Madonna toma cervezas con María y en una barra de La Habana coquetean con Arjona, quien mira a Picasso cazar cangrejos en un motel. Aquí, Bin Laden derrumbó las torres de un sueño que le hizo orinarse en su cama pentagonal cuando sintió los escombros de las banderas precipitándose a besarlo. Aquí donde piensas, Latinoamérica se bombardea de ganas, emigra a su casa, llora la leche que le ordeña el viento y alimenta el corazón con la sonrisa de Cristóbal, jugando a ser Ali Baba. Aquí quieres humo, Maradones, Amisoses, Michael Jackson es la mujer que lloró cuando Clinton fue secretaria. Aquí que te comes a los santos, Obama salta y quema el Vaticano con todos adentro, mientras su legión de murciélagos degüellan por el mundo a los sacerdotes que pensaron en un niño. Aquí que te coloreas la sangre, Siria y Venezuela y Palestina se suicidan en África durante la toma 21 que firma el capitalismo. Aquí donde consumen la falsedad, China es un dibujo que nadie puede borrar. Aquí donde sepultamos el arte, la realidad la imagina un poeta, una tarde nocturna, insilente, embriagado de indigencia al jugar a la locura. Y bien, como les decía, ese poema se volvió más significativo de lo que ya era para mí por el valor que le dieron allá en París. Y nada, creo que es momento de escuchar si hay alguna pregunta o el público, si quiere alguna oportunidad, algo que decir. El poeta Antonio Tavares. Bueno, es un poco extraño, estoy utilizando como para mí. Pero el último poema quiero resaltar que para mí es muy increíble que el juego de referencias históricas, que para mí es un poco difícil realmente llevar, y la forma que lo llevar fue algo hermoso. Sí, de hecho, eso que tú mencionas fue una de las cosas que valoraron mucho allá, o sea, ese recorrido histórico, todas esas referencias que se hacen ahí, fue de las cosas que noté, que destacaba mucho cuando leí ese poema allí en París, al punto de que, como decía, me hicieron leerlo en diferentes ocasiones. Sí, porque el entendimiento de esa referencia te permite conectar diferentes personas y culturas y todo eso. Es muy interesante. Gracias. Debemos recordar que la referencia que él hace a París fue invitado al Festival Mercado de la Poesía, invitado por la UNESCO, y fue el representante de República Dominicana, el único representante de República Dominicana como poeta. Representó verdaderamente, ¿verdad? Y la onda expansiva de este poema es intensa, ¿verdad? Y por eso yo creo que ha superado tu propia... Claro, mi propia expectativa sobre este poema allá me hizo verlo en su completa dimensión realmente. Queremos, Willy, no tiene audio. Ahora sí. Queremos aprovechar que está entre nosotros el señor Joan Ferrer, quien es director general de la Feria del Libro y a quien le vamos a dar un fuerte aplauso.
tiene una disciplina y una trayectoria que todos nosotros vamos a aprovechar. Porque cada vez que un dominicano triunfa en el extranjero, nos está abriendo las puertas a todos los demás para que podamos seguir ese mismo rastro. Yo quiero, por ejemplo, que nos cuente un poco, ¿cómo es tu disciplina para escribir poesía? Siendo joven, con tantas distracciones, quizás con amigos que has tenido que dejar fuera porque te dicen te vas a morir de hambre escribiendo poesía, no pierdas tu tiempo. ¿Cómo es la disciplina para producir buena poesía? Sí, yo creo que sobre todo no es tanto disciplina, porque dentro del oficio de escribir la disciplina tiene una mirada diferente a la que quizás podríamos ver desde afuera, pero sí compromiso. O sea, sí compromiso con el oficio y ser consciente de las limitaciones que tiene el oficio, pero no pensar en eso, sino en comprometerte con la obra. Porque hay muchísimos escritores que fracasan porque no han empezado a escribir el primer párrafo y ya están pensando en cuando yo publique, el público. No, primero la obra, comprometerte con tu trabajo. Como la abeja se concentra en producir la miel, eso tiene que ser el escritor. Concentrado en producir su obra, comprometerse a ser honesto, a decir lo que quiere decir, y el trabajo va a salir. Cuando hay un compromiso real, el trabajo sale. Ya el tema de la disciplina es otra cosa, porque ahí los escritores tenemos un conflicto, porque existen escritores con una disciplina tajante como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes, pero existen unos escritores un poquito más dejados que no tienen. O sea, Carlos Fuentes y Vargas Llosa tenían una disciplina de que diario ellos dicen, bueno, de tal hora a tal hora yo me siento y escribo, no importa, día tras día. Pero existen otros escritores como Juan Carlos Sonetti, que él decía que no soportaba eso de como si él fuese un oficinista sentarse de tal hora yo escribo, sino que él escribía cuando le daba la gana, pero escribía porque tenía el compromiso. O sea, el compromiso lo llevaba a escribir, es lo que no tenía ese horario definido de cómo hacerlo, sino que él escribía y ya, si duraba una hora, pues escribía una hora. Si duraba 5, pues ya duró 5. Pero sobre todo es eso, es el compromiso y leer y después escribir. Entonces, creo que es todo. Antes de ya finalizar, por si se interesan, el libro está en el pabellón de editoriales, en el stand de la editora Poetas de la Era. Allá lo pueden encontrar a un buen precio, no está por debajo del precio que comúnmente se comercializa, y allá lo pueden encontrar. Cualquier cosa también, el viernes a las 6 de la tarde estaré filmando y compartiendo con todos los lectores y el público, precisamente allá en el stand de editora de la ERAS a las 6 de la tarde, así que también quedan invitados a darse la vuelta por allá. Los jóvenes que aquí están, o un comentario, aporte. Yo quiero aprovechar mi presencia aquí esta mañana, Víctor, para felicitarte. Gracias. A nosotros nos une o nos unió una circunstancia muy extraña que hizo que se juntara mi destino con el de Víctor y con el de un grupo de talentos jóvenes en un mundo post-pandemia, ¿no? Con las dificultades que todos hemos vivido arriba. Y la verdad que yo le he venido dando seguimiento a todos y cada uno de ellos, y puedo decir que el derroche de talento es extraordinario. Nosotros estamos asistiendo al nacimiento de una nueva generación con nuevos conceptos estéticos y con un nuevo abordaje que hay que darle seguimiento. Yo exhorto a todo el público a que le dé seguimiento. Y desde aquí, más sincera felicitación, éxitos, adelante, siempre vamos a estar con
Gracias, hermano. Bueno, felicitarte a ti de manera muy especial por el aporte que nos estás dejando con tu obra. Y yo quisiera que por favor nos dieras unas recomendaciones para nuestros nuevos talentos emergentes en el mundo de la literatura, pero no Víctor el poeta, sino la persona, porque sabemos que para escribir nuestra generación se encuentra con muchas limitaciones. Entonces, ¿con qué retos te encontraste y cuáles fueron lo que pudiste sobrepasar para que tu trabajo creativo quedara para nuestra generación? Mira, esa pregunta siempre me la hacen, pero tú le has dado un punto de vista muy particular y muy interesante que me ha gustado la perspectiva que tú le has dado, porque siempre me dicen, no, ¿qué consejo tú me das como poeta inicial? Pero cuando tú en el momento en que me dices, no como poeta, sino como persona, eso cambia el consejo y le da mucho más profundidad. ¿En qué sentido? Miren, cuando yo estaba en mi asunto de escribir, cuando Víctor Andrés de Oleo todavía no había ganado el Premio Nacional de Cuento, el Premio Joven de Cuento, cuando Víctor Andrés de Oleo no había ganado el Premio Internacional de Poesía, cuando no había ido a París ni nada de eso, yo era un loco, el vago. Recuerdo que me decían, tú esa hora sentada en esa computadora, perdiendo el tiempo. O sea, uno se va a encontrar con situaciones donde tu propia familia, y hay que decirlo así, puede convertirse en tu enemigo, porque entiende que tú, todas esas horas sentada frente a la computadora o sentado a un libro a veces, en un país donde lamentablemente hay sectores que no son muy dados a la lectura, te ven con un libro el día entero sentado y dicen, pero ¿qué es lo que hace este? Y que leyendo un libro. ¿Y qué es lo que hace este? ¿Qué tantas? Entonces, hay que llenarse de muchísimo valor y para uno enfrentar eso y creer en tu trabajo, no en esa palabrita que ya es un lugar común. Cree en ti, cree en tus sueños, o sea, sí, pero en tu trabajo, en tu compromiso. Si tú crees en tu trabajo y tú estás realmente comprometido, esas cosas te van a doler, porque duele que tu familia sea tu primer obstáculo, la primera que te ataque, la persona que está a tu alrededor, que piensen que tú lo que estás en un hobby, perdiendo el tiempo, que tú podrías estar haciendo otra cosa más productiva. Esas cosas duelen, pero cuando tú estás comprometido con tu trabajo y sabes hacia dónde quieres llevar tu trabajo, eso no te detiene. O sea, son tropiezos que te van a dar raspones en la rodilla, pero de algún lado ese compromiso te dará las fuerzas para seguir caminando, aunque sea cojeando, pero tiras el pleito cuando estás realmente comprometido. Y en ese sentido el consejo es que no culpes a nadie, o sea, no culpes a nadie porque aparezca eso, porque también tenemos que entender que ellos no nos entienden. Cuando tú entiendes que ellos no te entienden, tú dices, bueno, es que no lo entienden. O sea, yo sé en lo que yo estoy tú como persona, yo sé en lo que estoy yo sé hacia dónde quiero ir. Él no entiende eso, yo no tengo por qué convertir su visión en una pared que me impida seguir trabajando en lo mío. Y en ese sentido, tú sigues tirando el pleito. Entonces, eso, no permitas que esas cosas se conviertan en el hueco que te estanquen. Y trabajar con compromiso, eso es. Y ya creo que había levantado la mano. Sí. Buenos días. Hola. Yo te quiero dar las gracias. Las gracias por ese trabajo que tú tuviste. Quien fue tu inspiración para hacer que hoy en día aquí estoy y poder a la República Dominicana ser un orgullo de nuestra nacionalidad. Gracias.
No, gracias por eso. En el mismo ánimo que la señora Ramos, yo también quiero dar las gracias. En esta semana ya he ido a 2 charlas en las que ha participado y las 2 las he agradecido. Yo quiero dar la primera a mi madre y a mi hermana, hace mucho que no voy a la primera libro. Y yo tenía que sacudirse con lo que a mí me gusta hacer, pero quedaron encantadas por tu dicción, por tu manejo. Y también quiero aprovechar para decir que como leí con unos bajones, el cuento, bueno, la trilogía de cuentos son los que más se premio. Hacía mucho que un libro, un dominicano, no me emocionaba. Entonces yo de verdad aprecio muchísimo lo que estás haciendo por la literatura del país. Sí, gracias. ¿Tú también me has preguntado? Bien, Víctor, una pregunta personal. ¿Cuál es la poesía o la narrativa? Bueno, Cuidado con lo que va a decir. no, porque antes había una etapa de mi vida donde yo decía que la narrativa es mi esposa y la poesía es mi amante, pero ya yo creo que se han colado las dos en la casa ya. Yo creo que ya hay una relación de bigamia y ya yo debería estar preso ya. ¿Alguna pregunta más del público? ¿Algún comentario para agregar? Allá al fondo tenemos... Bueno, está activo. Buenas a todos. Me llamo muy buena tarde, soy la universidad. Me llamó mucho la atención el título de tu libro, El sastre de la mariposa. ¿Por qué el sastre? ¿Qué te inspiró? No sé si ya te han hecho esa pregunta anteriormente, yo me preguntar, que no tengo mucha notación, pero programa ahí que se Sí, eso ya lo abordamos, pero no importa, yo vuelvo y lo cuento. Hablaba cuando mencionamos lo del título que en Escalera de Papel, el ciclo de escritura al que pertenezco, en el primer año de su fundación nos propusimos crear una antología de poesía donde cada uno aportaba 15 poemas, etc. Y el poema que prácticamente servía de base sobre la línea poética que íbamos a seguir era el poema Caballo Morto de Juan Carlos Mester, que es prácticamente mi poema favorito. Es un poema un poquito largo, sin embargo ahí hay un verso que incluso lo pongo de epígrafe aquí en el libro, que dice: en Caballo Morto, cuando muere un caballo, se llama al heroívo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama al heroívo para que lo resucite. Cuando muere el heroívo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Entonces, cuando yo leo ese poema, que me encuentro con esto de que llaman al sastre de las mariposas, o sea, tiene que ser un señor con características fantásticas, que es quien, como lo imaginaba yo, quien le teje las alas a las mariposas. Esa fue una imagen que me pareció preciosísima. Y como este libro también tiene una esencia que va dirigido hacia la mujer en distinta dinámica, pues me pareció que ese debería ser el título perfecto para el libro, y de ahí entonces lo escogí y le puse el sastre de la mariposa. Pero lean ese poema, Caballo Morto, para que entiendan muchísimo mejor por qué es tan importante que el libro tenga este título. Muy bien, queremos entonces agradecer la presencia de Víctor Andrés de Óleo, miembro del taller de escritura Oveja Negra de la UFU, y por el privilegio de dejarnos escuchar su buena poesía. Yo creo que si todos los días empezamos la mañana leyendo poesía, viviríamos en un mundo mejor. Hay buena poesía, hay buena literatura que podemos seguir cultivando en nuestro país. Finalmente tenemos aquí una participación y cerraremos. Para cierre, ¿con qué sueña el poeta Víctor Andrés de Óleo? Con esa pregunta
esa pregunta no soy modesto, porque hay un compromiso con la literatura dominicana de hacerla, de llevarla a unos espacios más universales que aún no hemos logrado conquistar de manera tajante. Hay escritores que han logrado colarse un poquito, pero todavía no somos referencia universal en cuanto a literatura se trata. Y en cuanto a sueño, que yo diría más bien propósito como escritores, hacer lo que esté en mis manos. Quizás no para ser yo quien coloque la literatura allá, pero sí para aportar, para ayudar a que la poesía, a que la literatura, la poesía dominicana logre conquistar espacios más universales en cuanto a literatura se trata. Ese es mi compromiso y mi propósito como escritor. Muy bien, muchas gracias. Esta sala todavía va a tener 2 actividades más en el día de hoy, a cargo también de la UNFU. Los invitamos a que a las 3 de la tarde vengan a la conferencia Experiencias de Aula en el camino a la indexación, y nuestro acompañante del invitado, Alberto Garrido, va a tener una conferencia para seguir la misma línea poética, la creación poética en este siglo. Así que todavía tenemos un compromiso para seguir disfrutando de la Feria del Libro. Muchas gracias por la asistencia y nos veremos más tarde.